Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos con ustedes el psicólogo Luis Roldán y yo, la psicóloga Atsin Praxedis, en un capítulo más de Psicología Dos Voces. Ya habíamos tenido como un espacio, un receso de no haber como tenido más videos, pero bueno, ya estamos de vuelta. Nos pasaron cosas, muchas cosas al psicólogo Luis y a mí. Ya después les iremos contando, dejen que lo vayamos integrando poco a poco y ya les iremos compartiendo un poquito de qué ha pasado en nuestras vidas. Pero, ¿cómo estás, Luis? Pues bien, emocionado ya retomando actividades aquí con el podcast y Sí. pues un espacio que me gusta mucho y que necesito realmente para que para que todo vaya súper bien, porque creo que igual es la parte humana la que vamos dejando aquí y creo que pues Sí. me ayuda mucho. ¿Tú cómo estás? Bien, sobreviviendo la realidad, ¿no? Ya más tranquila también, y sí, había extrañado este espacio porque como dices, no es la parte humana la que dejamos aquí, y bueno, nuestra parte humana siempre va a necesitar escucha y demás, entonces feliz de estar nuevamente. Hoy tenemos un tema, les habíamos comentado en el último episodio que íbamos a estar hablando como un poquito de más constantemente del amor. El amor, eso que nadie sabe cómo pasa, que nos hace, pero nos hace crecer cuando está muy bien encauzado. Y también nos puede llegar como a un poco destruir, ¿no? Cuando no está como muy consciente la realidad. Todos hemos pasado por ese barrio. Pero el día de hoy vamos a empezar con esta serie de episodios con un tema que nombramos Amamos como sentimos o como nos enseñaron. Y bueno, creo que ya de entrada del título nos dice mucho de cómo va a ir el tema del día de hoy, porque como bien decía nuestro querido colega From, amar es hacer, ¿no? O sea, el arte de amar es una cuestión que tiene que ver como con mucha práctica y muchas veces creemos que el amor solo es sentir, ¿no? Y nosotros vamos como a desglosar esta idea de sí, será que no nada más es sentir esto de amar o es más bien como encauzar algunas conductas o algunos comportamientos junto con esas emociones que nos van haciendo como tener relaciones que nos expandan, ¿no? Entonces, no sé cómo te gustaría empezar. Sí, creo que justamente me gustaría con la parte de cómo es que vamos aprendiendo qué es amor o cómo se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Lamentablemente creo que a veces compramos roles, compramos papeles que uno tiene que desempeñar en una relación y eso lo vemos desde nuestros abuelitos, nuestros papás y a veces así lo vamos llevando. Recuerdo mucho una conversación con una colega, ella trabaja en un kinder y mencionaba que se encuentra dos niños y están jugando, el niño y la niña y también otras personitas, y menciona, vamos a jugar a la familia, yo soy el papá y tú eres la mamá. Y en eso, sí, le pega. El niño le pega a la niña, pero lo sorprendente es que la niña dice, sí, me lo merezco. Y creo que ahí son muchas cosas, ¿no? Obviamente, y pues nuestra ya, colega así de que impactada. sí, pues ya Llamen a la línea de la vida. se focalizó como toda la atención en esos temitas para poder profundizar y atender la situación que estaba ocurriendo. Claro. Sin embargo, creo que así nos pasa a nosotros, no necesariamente con los golpes, pero sí aprendemos cómo cómo las familias se van relacionando y a veces creemos también de que si vemos mucha discusión entre la parejita papá y mamá, es lo que tenemos que buscar en la otra personita. Y muchas veces es como elegimos de una forma pues sí un tanto inconsciente a la pareja porque es como es lo que aprendí y no me atrevo a cuestionarlo hasta que ya estoy en esa relación que ahora pues se denomina tóxica, ¿no? Sí, creo que este término de tóxico, que yo te decía en algún momento, a mí me causa ruido porque no es tóxico, es violento, ¿no? Y creo que desde que nombramos las cosas, pues podemos ir como teniendo una postura frente a eso que nombramos. Actualmente creo que las personas nombran más como este tipo de interacciones como tóxico y creo que, como lo dices, tiene mucho que ver con cómo estamos aprendiendo en nuestro entorno más cercano, que es nuestra familia. Vamos a hablar todo el tiempo de eso, sí, lo hemos hablado todo el tiempo.
cómo es que significa o qué es lo que significa amar y qué significa amar desde nuestro lugar como, me refiero a nuestro género, ¿no? Que es algo que hablábamos y por lo que hicimos este podcast, porque yo pensaba como en cómo fue que la pequeñita supo que tenía que dar estas palabras, ¿no? ¿A quién ha visto? ¿Qué figuras son las que han representado esta forma de recibir este tipo de comportamientos? Y pensaba también como en el hecho de que muchas veces vamos como, sí, justo solo repitiendo, como la gente dice, repitiendo patrones. Y a veces no es que como que uno quiera, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero incluso cuando ya tenemos como este trabajo, esta conciencia, de pronto nos vemos en el mismo lugar y es como decir, ¿qué está pasando, no? Y de pronto es como esta parte de, es algo tan conocido que no se ha cuestionado lo suficiente que a nuestro, como te decía hace ratito, a nuestro sistema le parece tan familiar que de pronto decimos, bueno, pues no me siento cómodo, pero sí está siendo muy similar a lo que se vive anteriormente. Entonces creo que una parte de reconocer o de poder ir cuestionando las formas en que vamos amando o vamos interactuando es justamente empezar a observar un poco cómo se han estado amando o cómo se han estado mostrando el amor las personas que nos han rodeado. Si nosotros empezamos a observar cómo se han estado amando nuestros papás, cómo se han estado amando nuestros cuidadores, pues ya vamos a tener como un poquito de claridad de a veces como ¿por qué nos resulta tan conocido un ambiente específico? ¿No? Lo pienso así. Uh-huh. Mientras te escuchaba, pensaba justamente lo que decías, ¿no? Es algo tan conocido que cuando, pues, yo recuerdo mucho cuando era niño, mi padre me explicaba, ¿no? Pues tú vas a ir creciendo, vas a estudiar, vas a llegar a un momento en el cual te vas a enamorar, te vas a casar, vas a tener tus hijitos y te vas a morir, porque es el tema como de la vida, ¿no? Yo con 6 años pensando en la muerte, dije, bueno, claro que sí. A eso vengo. A morir, pues ya de una vez. Ay, no. Y acá andamos como psicólogo. Y pues bueno, lo que pensaba es que justamente nos dicen, ¿no? Lo que va a pasar, vas a conocer una persona, pero no te dicen qué es lo que tienes que checar, qué es lo que tú tienes que congeniar con esa persona. No nos dicen la dificultad que es tener sí, una relación, ¿no? Porque sí es muy difícil sostener una relación en momentos, sobre todo en las que te hacen crecer. Porque creo que es muy, hasta cierto punto, cómodo estar en lo que ya conocemos y funcionar, operar de una forma, sobrellevarlo. No es lo mejor porque a veces es como, bueno, yo sé que voy a discutir, no voy a decir nada, no voy a generar la discusión y creo que así puedo estar bien. Y es como, sí, pero en apariencia, porque llegamos a un momento en el cual después de cierto tiempo todo eso acumulado termina explotando, ¿no? Y creo que justamente nos han mostrado como la línea, cómo es en la vida, pero no nos han dicho qué tenemos que evaluar para estar con esa personita. Y también pensaba un poquito que los budistas, grandes personas, nos han enseñado que ellos dicen, muchas veces confundimos las maripositas con la ansiedad. Y también muchas veces decimos, bueno, se te eriza la piel al estar con esa persona, pero también el miedo tiene ese efecto. Entonces hay que pensar un poquito, ¿de dónde viene? Realmente tal vez sí fue algo que fue muy tierno, que sí tocó muchas fibras, como a veces pasa con la música, o si fue algo que a lo mejor te alteró. Hay que evaluar el contexto, el momento y qué es lo que realmente está pasando en nuestro interior, porque a veces te pueden decir, vas a sentir maripositas. Y es como, sí, pero hay que ver el contexto y qué es lo que está ocurriendo en ese momento con la persona, ¿no? También pensaba que a veces nosotros en la parte romántica terminamos escribiendo un mensaje bien curioso y es a la personita amada, le decimos, estoy ansioso por verte. Y es como, exactamente, estás ansioso. Entonces hay que evaluar un poquito el contexto, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuvieras ansioso? Sí, claro. Creo que me haces pensar en varias cosas. Primero, la importancia de estar atentos a nosotros mismos. O sea, al momento de cómo, cómo expresar o cómo vivir el amor humanamente. Creo que una parte importante es estar al pendiente de nosotros en primera instancia, o sea, cuando dices, ¿qué sientes? ¿Desde dónde lo sientes? ¿Qué estás observando? ¿Cuál es el contexto que está teniendo esta sensación? Porque sí es cierto, o sea, la sensación como de nerviosismo, como dices, maripositas en el estómago,
se siente cuando estás muy emocionado y de verdad así como con muchas ganas de ver a la persona amada. Y cuando ya tuviste un mal momento y estás muy ansioso, ¿no? Si te pones a evaluarlo, pues nuestro cuerpo nos va informando mucho sobre lo que estamos como experimentando. Y es algo que nosotros en terapia les decimos, ¿no? Todas esas sensaciones y todas esas emociones al final tienen un mensaje para ti. Y forma parte de ir reconociendo que somos seres sintientes y que es importante escuchar esas sensaciones o darle al menos así como una expresión, o sea, no decir, ay, bueno, ya, lo que sigue, ¿no? O sea, porque es nuestra brújula, son nuestra brújula, entonces creo que una forma de ir viviendo el amor y que no nos lo menciona nadie, porque no es como que, creo que tu papá hizo una labor importante al decir, esta es la lista que sigue, ¿no? Aunque vaya, dijeras la muerte a los 6 años. Hizo quizás esa labor importante, pero no es como que nos digan, oye, y pon atención a lo que sientes, ¿eh? Pon atención a dónde sientes. Si sientes en el estómago, si sientes en la garganta, si después te duele la cabeza, no, si después sientes los hombros bien así de que bien pesados. Sí, estar atentos a nosotros, el primer paso. Y la otra cosa que pensaba era, creo que nos hablan mucho también como de estas sensaciones. Y creo que ahí va como la parte de ir como teniendo una mediación, que eso es algo que uno va aprendiendo también como con la práctica, me refiero a con todas las experiencias que vas teniendo, entre lo que es tu razón y lo que es tu emoción. Como que el discurso siempre es, no, entre todo más intenso, más amor siente. O sea, si está horriblemente así de que tú sientes así la emoción a flor de piel, no, eso es amor verdadero, ¿no? Y es como esta idea que de los budistas de, igual y estás bien ansioso y no estás enamorado, ¿no? Hay que checar. Y creo que es como la parte de ir reconociendo que probablemente las primeras veces que experimentemos ese amor por alguien más, no vayamos como con esto ay, voy a pensar un poco, ¿no? Porque uno no piensa en esos momentos. Pero creo que sí es un importante elemento a lo mejor a compartirlo con los más pequeños. Decir, bueno, también cabe un poquito ahí tu razón, ¿no? Porque al final es como esa práctica que se va moldeando, incluso por la etapa de desarrollo que vamos teniendo en esos momentos de la vida. Es como ir moldeando un poco nuestro cerebrito también a reconocer que sí, la emoción es muy importante. La parte racional y tal vez de autocuidado, de autoobservación, pues también tiene cabida, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba un poquito sobre que a veces nos enseñan igual que el amor es como ser leal todo el tiempo con esas personitas y pensaba que la primera lealtad siempre va a ser uno mismo, ¿no? Creo que aquí tocamos mucho el tema de uno mismo, sí. Pero es que es real, justamente como mencionas, y empezamos como a enseñarles a los niños, a los más pequeñitos, qué es lo que sienten. Se sienten cómodos, se sienten incómodos, hay algo como que no agrada. Justamente cómo se sienten con la convivencia de la persona, si se sienten tranquilos, se sienten relajados, felices o se sienten tensos, ¿no? Creo que eso ya les puede ir comunicando dónde sí pueden estar y dónde no. Uh-huh. Y creo que pues es el acompañamiento. Pensaba justamente que cuando nos llegan los primeros amores que empezamos a sentir, también llega una etapa en la cual cuando ocurre el primer desamor, como que pensamos mucho en las imágenes, o al menos ahorita estoy pensando en la parte del cerebro y el corazón y que lo desconecta, ¿no? Y es como, es mi turno. Uh-huh. Y es como si la emoción y el pensamiento estuvieran peleados todo el tiempo. Y creo que hay que empezar a jugar con ambos, ¿no? A estar combinándolos porque pues no podemos ir de una sola forma lógica y tampoco no de la forma emocional todo el tiempo. Uh-huh. Y creo que es ahí donde podemos ir pensando justamente las emociones. ¿Qué es lo que realmente nos quieren comunicar? Porque a veces es como, empiezas una relación y es como, bueno, está muy bien todo esto, me siento muy feliz, pero igual y si cambia esto podríamos estar mejor. Y es como, ok,
Ya empezamos mal. Día 1, 10 minutos y ya estás pensando en cambiarlo, ¿no? Creo que igual ese es un punto. Vamos a ver si se puede negociar de otra forma, pero cambiarlo al 100% como que ya es cuestionable, ¿no? Creo que es parte de la enseñanza del amor, ¿no? Como que es paradójico porque cuando... Ay, no sé si lo que voy a decir va a tener sentido, pero lo voy a decir. Es como, creo que cuando tú experimentas un amor un poco más maduro, por decirlo así, quizás esto va por etapas, ¿no? En los primeros momentos de que tú experimentas como ser humanita o ser humanito amor, pues no, es la primera vez que te pasa, o sea, todas las primeras veces que nos pasan cosas, incluso siendo adultos, pues nos va a salir medio chueco o no nos va a dar como nuestra experiencia para poder ir como nivelando, mediando, ¿no? Si es que cabe este elemento en ese momento. Pero a lo que voy es, cuando vas teniendo como un poco de amor más maduro, el cambio de pronto creo que sí cabe, pero porque tú ya te conoces un poco más, ¿no? O sea, como que ya reconoces las virtudes que tiene la otra persona y tú en el conocimiento de ti mismo y desde este lugar como de mucha lealtad hacia ti, pues vas reconociendo que tal vez un cambio a partir de la llegada de esa persona a tu vida podría incluso mejorar tu vida. Y de hecho creo que ese es parte de lo que surge en el amor. O sea, en realidad, desde mi punto de vista, si no te vinculas con alguien para estar mejor de lo que estás solo o sola, pues va a ser un poco complejo, ¿no? No sé, tal vez te deja otras experiencias y otras, como aprendizajes, pero desde mi punto de vista creo que el amor sí hace eso, sí nos cambia siempre y cuando estemos nosotros como muy conscientes de qué es la lealtad hacia nosotros mismos, ¿no? Y la otra parte como del cambio desde esta perspectiva que tú lo dices es, sí, o sea, también hay una parte como muy romantizada de que la otra persona va a hacer todo por nosotros o va a hacer todo por la relación, incluso si es mutilarse, ¿no? O cambiar totalmente su forma de ser con tal de estar con la princesa, ¿no? O sea, es como el rescate de la princesa implica cambiar un montón de cosas y es no necesariamente, o sea, va a haber cosas de la otra persona que esté frente a ti que no van a ser negociables incluso ante el amor, porque forman parte de él o de ella, y de eso tenemos que estar un poco más conscientes. Todos tenemos la libertad de ser como somos, hasta donde queramos ser, ¿no? Y también tenemos la libertad de ir como cambiando lo que queramos ser a partir de ese amor que surge. Lo pienso así, espero que no esté muy abstracto. Sí, creo que es muy comprensible lo que vas mencionando. Pensaba un poquito justamente en la primera parte mientras te escuchaba en un comediante, se llama Macario Brujo, y tiene un especial donde menciona que cuando él se casa, se da cuenta que ni con su familia, que fue muy compleja, ni con los AA había sufrido tanto como en su matrimonio. Dijo, la diferencia es que todos los días lo vale. Ajá. Y se me hizo muy bonito porque dije, exacto, ¿no? Tal vez es complejo porque le está llevando a descubrir otras cosas, a lo mejor sí llega momentos en los cuales es como decir, chin, este tema es mío, me está afectando, ¿no? Tal vez esto lo tengo que trabajar en otro lugar. Terapia. Al mismo tiempo que lo estoy trabajando, también evitar como filtrarlo de este lado, ¿no? Entonces es como darle su espacio, su tiempo, y cuando esa personita hace un gesto o una palabra, a veces es lo que detona, es como decir, a ver, esto lo estoy llevando a otro lado, enfocarme a ver qué es lo que me está diciendo esta persona, ¿no? Son como los retos justamente de desaprender qué es el amor, porque a veces queremos que nos amen como con una lista y es como tú tienes que hacer esto y esto y esto para que yo esté bien, y es como no necesariamente. Existen muchas otras formas también de cómo te pueden amar en realidad, siempre y cuando pues no sea de una forma violenta, ¿no? Creo que es ese punto. Y creo que a veces cuando llega una persona a tu vida, justamente te muestra una forma diferente, que no es estar ansioso todo el tiempo y a la expectativa, sino que inclusive yo decía en un lugar que, bueno, en un taller, que el amor es justamente cuando tú te puedes mostrar vulnerable al otro y decir, me dio sueño estando contigo. Y no me aburres, simplemente me puedo relajar completamente porque sé que no me vas a hacer un daño, ¿no? Y creo que a veces hasta una caricia es como, y ya me dio sueño, ¿no? Entonces creo que eso es para empezar a identificar un poquito el amor, ponerte vulnerable.
Sí, es que, o sea, la parte de la vulnerabilidad, así de que ya en general es como algo que incluso hasta, ¿cómo decirlo? Biológicamente nos tensa, ¿no? Porque sabemos que si estamos vulnerables frente a una persona que no va a saber qué hacer con esa vulnerabilidad o va a abusar de esa vulnerabilidad, pues implica que vamos a sentir dolor. Y obviamente los seres humanos nunca vamos a querer sentir dolor, ¿no? Entonces, creo que pensaba en el hecho de que algo que implica aprender a amar es saber que ves al otro desde una parte muy humana, que también tiene miedo y que también tiene esa sensación oye, y si yo me abro, si te abro mi corazón, tienes todo el poder de decir, como la de Bart, ¿no? Así de que le saca el corazón a Bart, o cuando le rompen el corazón a Rafa, ¿no? Y bueno, en este preciso momento le rompiste el corazón. Se tienen ese poder y creo que es como aprender a amar implica aprender que estás frente a otro ser humano y que y también tiene miedo, y que también tiene como esa sensación de, ay, no sé si esto va a funcionar, y aún así lo está intentando, ¿no? Y pensaba como también en la parte que decías de, como de, a veces nuestros temas salen con palabras o nos activan, ¿no? Porque todos de alguna manera, pues hemos estado haciendo lo mejor que podemos, pero de alguna manera vamos un poquito, pues, no quiero decir rotos, pero sí vamos, pues, con ciertas heridas, ciertos aprendizajes, cierto dolor. Entonces, creo que hacernos cargo de nuestros propios dolores o de nuestros propios momentos de que nos activan cualquier tipo de mecanismo de protección, ya sea que nos vayamos, ya sea que agredamos, ya sea que lo que sea, o sea, creo que hacernos responsables de eso, que nosotros lo decimos en terapia, o sea, ir a terapia, habla del amor que podemos también llegar a expresarle al otro, ¿no? Como un amor un poco más congruente, o porque estamos construyendo congruencia para nosotros. Decías hace ratito, vamos como, no es que se desconecte el corazón y se desconecte la razón. Y eso hacemos en terapia, o sea, lo que nosotros vamos haciendo es tratar de ir como reconociendo la parte más del corazón de las personas que vienen y también la parte también como un poquito más racional y que ellos puedan ir como teniendo este ejercicio de, bueno, aquí se necesita el corazón, bueno, aquí se necesita un poquito más la razón, ¿no? O sea, hacernos cargo de esos elementos cuando nos damos cuenta que se están activando, por ejemplo, como decías, a veces es una palabra, a veces es un gesto, ¿no? A veces es ausencia, no sé. Cuando vas trabajando con eso, puedes ir entregando también un amor un poquito más funcional y más coherente para las dos personas. Y eso implica saber que amar a otro primero implica amarme a mí para poder eh, eh, pulir áreas que tal vez no están siendo tan luminosas y poder entregar un reflejo un poquito más nítido, ¿no? Yo lo pienso así. Mientras te escuchaba, me quedaba pensando un poquito en un texto que leía y es más de otro enfoque, pero justamente habla como de los fantasmas que tenemos nosotros, ¿no? Justamente con todas esas experiencias, justamente como los buenos practicantes del amor, que vamos tratando de hacer del amor un arte para que podamos amar correctamente a la persona, o bueno, lo más cercano a lo que queremos transmitir y comunicarle y lo que merece esa persona. Y pensaba justamente que el ejercicio de psicoterapia es como similar a un exorcismo, porque estamos quitando esos fantasmas, los estamos expulsando justamente para que cuando tú estés frente a esa persona, tú puedas ver a la persona que está ahí y no al fantasma de otras personitas, ¿no? Y creo que ese es un reto bien grande, porque cuando no lo elaboramos, llegan momentos en los cuales nos sentimos como con la imposibilidad de tener un acto hacia esa persona en el cual podamos expresarle amor, ¿no? Y a veces justamente puede que haya una discusión y si yo aprendí que mostrarme vulnerable era malo porque la otra persona pues aprovechaba de esa vulnerabilidad y se entonces iba a reír, se iba a ir, o sea, me iba a decir, ay, eres un marica. No.
Entonces, tal vez con esta nueva personita me niego completamente a mostrar esa parte vulnerable y decir, no, pues sí me equivoqué, que es algo igual bien grande el poder reconocer un error. Y es como, si yo no lo hago y esa personita lo esperaba, ahí comienza un conflicto, ¿no? Y a veces yo me he encontrado en terapia en momentos diciendo, yo quería hacer algo, pero no pude. O sea, mi mente decía, sí, sé que amo a la personita, pero esto me está haciendo muy complicado, muy difícil, porque no sé si cedo el control y eso se me va a escapar, ¿no? Y es como, ¿por qué quieres controlar al objeto amado? Exacto, qué profundo. Creo que de esto pienso que el amor implica muerte al ego. O sea, el amar es un acto de mucha humildad, porque te pones en las manos, o sea, no te pones en las manos de la otra persona, no lo hagan, o sea, ese es un aprendizaje, ¿no? O sea, amar al otro, o sea, incluso hasta en las canciones, como de, puedes hacer conmigo lo que quieras, ¿no? Tú es mi vida y te la entrego y es como de, no, primer error, es tu vida y te sigue en tus manos, incluso si estás amando a otra persona, porque si tú le das tu vida a otra persona, va a hacer con ella absolutamente lo que le dé la gana y probablemente no vas a saber qué hacer con tu vida porque no es suya. Y muchas cosas que le funcionan a él o a ella no te funcionan a ti. Y como tú tienes tu vida en tus manos, tú le vas indicando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona tanto, pero viene del conocimiento que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando digo que es un acto de mucha humildad, me refiero al hecho, como te decía, ¿no? Yo lo pienso así, de saber que estás frente a otro ser humano que también es falible y que no se te va a caer un ojo si tú dices, oye, discúlpame, la verdad sí me pasé. O que tú dices, no quise hacerte sentir así, ¿no? De verdad no fue con una intención específica, porque es real, o sea, a veces hacemos cosas sin esas intenciones por la situación que está viviendo la otra persona, pues activa su mecanismo y haces un problema, ¿no? Pero entonces como saber amar a otra persona o practicar esta enseñanza como o ir teniendo nuevos conocimientos de cómo es amar es muchas veces vamos a tener que pedir disculpas o en algunas ocasiones vamos a tener que ceder o en algunas ocasiones vamos a tener que ir creando formas diferentes de enfrentar la situación, ¿no? Y es bien difícil, no sé si a ti te ha pasado, pero es bien difícil, o sea, porque te dicen, recuerdo mucho algo que tú me platicaste, ¿no? Voy aquí a decir cosas del psicólogo. Me van a leer la mano. Gitanos no lejos la mano. Miren, ya después les platico algo mío, bro. Primero, que me decías que, como que te decía, que tú le decías a una chica, si con eso, si para ti eso ha funcionado, conmigo no. ¿No? O sea, como que si a ti te educaron de esta manera, conmigo no funciona. Y es bien feo cuando te dicen esto. O sea, feo porque en el sentido, es feo pero muy bonito. O sea, feo en el sentido de que te paran así en seco y que tú dices, ¿cómo que no soy perfecta? ¿No? Pero es muy bonito porque te da la oportunidad de hacer una forma diferente de expresar tu amor si lo tomas con sabiduría. Porque si no lo tomas con sabiduría, lo que vas a hacer es decir, pues qué payaso, ¿no? Ya me voy. Y te pierdes la oportunidad de crecer. Entonces, yo también recuerdo algún momento en el que me decían como, pues es que no te voy a, o sea, nomás necesito espacio, pero no te voy a dejar, o sea, no sé por qué haces como tanto, tanto por un silencio. Y yo en ese momento dije, sí es cierto, o sea, ¿por qué? Y fue como, pues, trabajarlo, ¿no? Y creo que es como el amor nos da, ir o entender esta forma diferente de amar es cada vez que hay una observación o cada vez que hay dolor, hay oportunidad para crecer. O sea, una vez que se muestra eso que te duele, que no te dan atención, que sientes que todos se quieren llevar a tu novia, que todos es la más guapa y todos la quieren, ¿no? Ver, que hay alguien mejor que tú en su trabajo y que entonces se va a fijar en él. Todo eso es un punto para poder mejorar, porque ahí habla tal vez como de un poquito de trabajo que podemos realizar en terapia. Porque cuando vamos a terapia cuestionamos, oye, ¿y cómo fue que se formó la idea de que había alguien mejor que tú? ¿No? ¿O cómo es que llegaste a esa conclusión de que no puedes ser amado con lealtad? Ah, bueno, pues ya, ahí ya empezamos el trabajo en terapia, ¿no? Es parte de esa responsabilidad con nosotros mismos.
Pensaba que justamente cuando las personitas no trabajamos esa área de cómo es que podemos amar a la otra personita, o para empezar, cómo es que aprendimos a amar, ir conociendo esa parte y también ir descubriendo nuevas formas de amar. Ujú. Cuando no lo hacemos, hay muchos casos en los cuales se pierden a las personas, porque justamente ese punto de crecimiento, cuando no se toma como la parte del crecimiento y se toma como, bueno, es un punto para perder a esa personita, porque el otro o la personita se puede decir, bueno, pues ya, o sea, basta de inseguridades, ¿no? Ya, chécalo. Sí, chécate, muévete, muévete, mijo, Entonces, mija. cuando no se hace eso, realmente estamos distanciando, y a veces es el conflicto de decir, bueno, es que yo no la quería perder, yo quería hacer esto, pero es como esa imposibilidad, y creo que justamente es un acto de humildad como lo ibas poniendo, y sí es una muerte al ego, porque es el reconocer que no somos perfectos y que justamente a veces creemos que tenemos la noción de qué es amar o cómo es que podemos amar, y llegan personas a decirte que crees que existe otra forma y amenaza lo que tú conoces, y a veces no aceptamos esa otra idea, no tenemos la posibilidad de ceder ante algo que puede beneficiarnos, y terminamos limitándonos a nosotros y a una experiencia que puede ser totalmente agradable. Pensaba un poquito también en lo que en su momento una personita me dijo, y después de un tiempo devolví las mismas palabras, y fue como, yo te quiero amar de una forma muy bonita, pero no sé si tú estás dispuesto a aceptarlo. Uy, el dolor. Sí, sí, sí he sido. Uno a veces es cuchillo, a veces es herida. Sí, porque, o sea, como estar listo para recibir un amor bonito, como bonito en el sentido de funcional, sano, como lo nombran las personas, este, implica ser una persona funcional y sana. Porque no, es como cuando te van, o sea, algo muy bello y no estás preparado, lo vas a, no va a tener el fin que te debería tener, ¿no? Y todos vamos en ese camino, o sea, no es como que desde el principio estemos como de, no, yo estoy preparadísima, ¿no? O sea, ya que me manden al cama bonito de una vez. Pero es como ir reconociendo tal vez un poco como en qué punto del proceso vamos, y también el ir reconociendo que sí nos merecemos un amor bonito, o sea, que sí nos merecemos que nos traten amablemente, que nos hablen con respeto, que nos consideren, y nosotros brindar ese cariño, ¿no? Creo que alguna frase que viene a mi mente siempre es como las que hay en redes de, pues sé tú ese amor bonito que quieres, ¿no? Y es como, pues sí, sé tú para ti primero y después sé tú para otra persona. Y al final, si la otra persona que está frente a ti no sabe exactamente qué hacer con ese amor bonito, bueno, pues como te pertenece, te puedes ir, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues yo te di lo mejor que yo tenía, no supiste qué hacer con tanto. Ay, no compartimos lo mismo, pues ya, o sea, creo que esa es otra parte del aprendizaje del amor que a mí hoy me gustaría como compartir, y es el hecho de que el amor que damos nos pertenece. No es algo, o sea, solo crece solo puede expandirse o se limita con la presencia de la otra persona, pero no es que sea origen en la otra persona. Y eso es algo que es parte del aprendizaje que nos han dado del amor, de hasta que llegue esa persona vas a saber qué es el amor. Y es como de, no, o sea, tal vez sepamos que es compartir el amor, pero el amor ya está en nosotros, y es y retomando a Fromm, son acciones. Amar no es solo un sentir, porque muchos de los conflictos que tenemos nosotros en terapia atendiendo es que lo que se dice y lo que se hace son cosas absolutamente diferentes. Y algo que tú decías en el capítulo pasado, que era la coherencia, es algo que nos va ayudando a reconocer en dónde está un amor que funciona, no un amor tóxico. Y la incoherencia sí nos va indicando en dónde está un amor que no funciona o que se está volviendo un poco como muy complejo, que es, podemos decir, tóxico, porque lo que se hace y lo que se dice es todo lo contrario. Uh-huh. Pensaba que justamente en esa coherencia y en la lucha justamente de poder comunicar lo más cercano a lo que quieres realmente hacia esa persona, están muchos temores que realmente a veces ni siquiera son nuestros. Son cosas que nos ha dado la cultura, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, quien ama más
O está la frase, yo he escuchado mucho esta frase de cuando el hombre es bueno, la mujer es diferente, ¿no? Y Ajá. cuando la mujer es buena, el hombre es el que es diferente, ¿no? Sí, sí, Por decirlo. diferente, por decirlo de una manera amable. Y creo que justamente eso termina como limitando mucho el que la persona pueda demostrar todo su amor, ¿no? Y dices algo muy bello, justamente ese amor te pertenece y la otra persona lo multiplica simplemente, ¿no? Es algo que pasa en las relaciones y muchas veces es como, es que si le doy todo mi amor y me falla, pues es ¿Con qué me quedo? Ajá, Pues con lo mismo, cariño, con lo mismo. O sea, tu capacidad de amar está ahí. y es como, pero si es una persona desleal y me falla y todo eso, es como, a ver, entonces vamos a investigar un poquito cómo le entraste a esta relación, porque no te estás sintiendo de todo el cómodo, ¿no? Entonces eso lo tenemos que trabajar. Pero también yo soy de la idea, al menos en mi vida, lo funciona de que, bueno, yo voy a dar o voy a compartir lo que tengo, que es este amor, y finalmente yo creo que hasta lo veo como el filtro más bonito, porque es como si yo le estoy dando pues todo esto bonito, tengo pues los actos y a veces también es como trabajar en otros lenguajes del amor, ¿no? Porque a veces es como mi lenguaje es este, sí, pero a mí no me funciona ese. Entonces Muerte al también, ego nuevamente. ajá, entonces vamos a trabajar otros canales, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que justamente cuando tú le dices a una persona, no sé, ahorita retomando, mi pareja tenía antes de ser novios, tenía un aroma muy peculiar. Y yo me llevaba a eso y decía, nada más, me gusta cómo huele, ¿no? Y me gusta este gesto y todo. Y yo lo empecé a como a reconocer justamente eso, ¿no? Sin miedo, o sea, fue como punto. Y cuando llegó una persona y le dijo lo mismo, exactamente lo mismo, fue como, sí, ya sé. Y fue como cuando tú puedes mostrarle ese amor, obviamente, pues sin que, bueno, no sin reservas, es que no sé cómo decirlo. Bueno, compartes ese amor sin reservas. Sí, sí. Realmente igual le haces saber a esa personita a quién tiene enfrente, ¿no? Y creo que ahí, o sea, tú tienes control en tus actos y lo que hace esa personita ya es de ella. Entonces también creo que es bonito poder mostrar tu amor porque también le das la responsabilidad a la otra persona de sus actos, no de los tuyos. Y creo que justamente si ocurre algo, por ejemplo, un acto desleal hacia ti, tú tienes la posibilidad, como decías, de retirarte y decir, bueno, me llevo mi amor a donde lo sepan valorar, ¿no? Me llevo mi forma de amar tan bella, ¿no? Donde sí sepan verla. Sí, creo que hay un elemento importante y que también es parte de cómo nos enseñan que es amar, es darlo todo. O sea, tú dalo todo, ¿no? Pero es que son tan amplios los conceptos que nos dan que de pronto nos perdemos y es que tienen muchos significados porque darlo todo no significa da tu integridad o da tu dignidad, ¿no? Es como da todo lo que sientes, pero no des tu integridad y no des tu dignidad. Porque cuando estamos comprometiendo esa parte de nosotros y damos todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, o sea, de que me refiero a así, de que nos enamoramos o estamos en esta lucha de que vean que es tan digno nuestro amor, que dejamos de lado cosas que nos gustan. Ahí es donde ya el amor empieza a no funcionar tanto porque no está, desde mi perspectiva, como siendo equilibrado, ¿no? Mira, vamos a poner un ejemplo. Tú vas al gimnasio, ¿no? O tú, no sé, vas a una clase de algo, de guitarra. Y ese elemento estaba contigo antes de que conocieras a esa persona. Y te gusta y te hace crecer. Y es un momento pleno para ti. Entonces, conoces a esta persona y empieza esta persona a decirte y a demandarte desde su situación muy personal más tiempo. Y entonces, con la intención de que funcione el amor, la relación, se sacrifica ese tiempo. Creo que ahí es un momento donde nosotros sí decimos, no, espérate, ¿no? O sea, amar mucho no significa, o darlo todo no significa dejarte atrás. O sea, es como, y es donde hablamos de, para poder amar a otro vamos a tener que amarnos mucho nosotros. Nos referimos a, en ese momento vamos a tener que establecer un límite y decir, es que tengo mi clase de guitarra, que me encanta un montón y que llevo 4 años en esto, ¿no? Y tú ya llevamos 6 meses, ¿no? O sea, es como que vamos a tener que ver por nosotros y ver por nosotros no es un error. Creo que ese es un aprendizaje
que va quizás de otro lado, pero lo voy a retomar desde el amor propio, de amarte a ti mismo nunca va a ser un error. Y cuidar de los espacios y de los momentos y de las actividades o de las cosas que te hagan crecer, ese nunca va a ser un error y nunca va a poner en riesgo una relación que funcione. Porque si alguien te ama, siempre va a querer verte bien. Siempre. Y una forma de aprender el amor es que, y quizás es un tema para los siguientes capítulos, es amar a veces también es decirles adiós a las personas, ¿no? Porque los queremos ver bien, porque queremos estar bien. Entonces me refiero al decir, cuando nosotros cuidamos o dar todo, no es solamente, o sea, no es literal, o sea, te integras a mi vida y hay cosas en este mundo que van a moverse, otras no, definitivamente no. Y cuando nosotros nos posicionamos, otras no, definitivamente no, es cuando nos amamos mucho a nosotros. Y eso nos permite reconocer, ¿no? O sea, sí es como si esta relación no funciona porque desde la otra parte de la persona dice, no, entonces no me amas lo suficiente, bye. Decimos, bueno, no funciona cuando me piden que deje de ser yo, ¿no? Porque y ya vamos un poquito como madurando en esta práctica del amor. ¿Lo piensas así? Me puse a recordar, hace tiempo conocí una persona, hace como, bueno, ya tiene bastantes años. Saludos. Es que justamente esa personita, éramos amigos, sí, normal. Y como que había una química, pero había como sí muchas diferencias, pero era como una química bonita, o sea, era como el humor se seguía, o sea, era algo interesante. Y llegó un momento en el cual estábamos hablando así por mensajes, y ella me fue sincera y me dijo, mira, te voy a ser sincera. Ya no puedo con esto. Me dijo, me gustas mucho, me gusta cómo hablas, me gusta todo, pero a veces no te entiendo. Y no porque seas mala persona, sino porque real no entiendo palabras que tú utilizas, entonces yo creo que mejor vamos a seguir como amigos. Y fue una amistad muy buena, duró mucho tiempo, después ya nos fuimos como alejando, pero no fue por un conflicto, sino fue como porque cada quien agarró sus caminos. Pero justamente esa idea, ¿no? De a veces el amar a una persona justamente es reconocer hasta dónde se puede amar a esa personita. Y creo que un concepto erróneo que tenemos es de que esa persona te pertenece. Es otra forma de amar bien extraña. Sí, porque justamente creo que el verdadero amor y amar es justamente saber que esa persona nunca va a estar a tu lado al 100%. Tiene sus actividades y también tiene el derecho de irse, si ella lo decide, ¿no? Entonces creo que es reconocer eso y aún así tomar el riesgo. Ese es amor. Qué bonito. No sé si quieras ir dando tus conclusiones. ¿Yo qué concluiría? Hay muchas ideas que cuestionar sobre el amor, sobre cómo nos han enseñado a amar. Estamos hablando de un montón en el capítulo, pero creo que una de que puede ser muy evidente es esta que dices, ¿no? El otro te pertenece. Y creo que esas ideas pueden llegar a causarnos como relaciones que no nos hacen sentir tan plenos. Muchas veces creo que esas ideas son las que nos traen a terapia y está muy bien, porque cuando nos vamos dando cuenta que no funciona querer que el otro actúe como yo necesito o que no funciona que el otro sea exactamente y tome las decisiones desde lo que yo necesito, ¿no? O que sea otra persona para estar bien, pues nos vamos dando cuenta que hay formas justo diferentes de crear una relación que funcione, ¿no? Creo que hay muchas áreas de oportunidad para el amor y también pienso que es nuestra responsabilidad ahora que soy una adulta de poder ir integrando esas ideas a las generaciones un poquito más jóvenes para que tengan, no evitar como dolores o no evitar como momentos de crecimiento, pero sí cómo implementar un poquito de más conciencia, ¿no? Amar nunca va a ser un error. Eso es algo que genuinamente, hasta en mi tatuaje dice, ¿no? Que triunfe siempre el amor, o sea, me encanta el amor en el sentido de que amar nunca va a ser un error, amarnos a nosotros mismos nunca va a ser un error y amar a otra persona nunca va a ser un error, incluso si salimos bien destruidos de esa relación, cuando lo trabajamos nos podemos dar cuenta que en realidad tuvimos oportunidad de crear nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces yo diría, cuestionen las formas en cómo han aprendido a amar. Si el amor es un tema que les ha causado algún conflicto importante,
Trabájenlo en terapia, es algo que sí trabajamos en terapia, sí cuestionamos esas ideas y sí vamos encontrando formas distintas, ¿no? Con nosotros, claro que sí, bienvenidos, o con cualquier otro de nuestros colegas allá afuera en el mundo, ¿no? Y ya. Okay. Pues yo creo que solamente retomaría esta última parte que mencionas y que justamente puedan reconocer qué es lo que saben hasta ahora del amor, de dónde lo aprendieron y cómo lo están llevando en su vida. Y creo que si podemos cuestionar primero esta parte de cómo aprendí a amar, podemos darnos cuenta de dos cosas. Que sí podemos aprender a cambiar nuestra forma de amar y tomar nuevas herramientas, nuevos recursos, porque las formas que ahorita tenemos no son nuestras, son de otras personas. Y ¿Qué eso pasaría si empezamos a crear formas nuestras? y eso no amenaza a tu persona. De hecho, le está dando voz a lo que tú quieres ser. Claro, sí, gran reflexión. Muy bien, pues esperamos que les guste mucho el tema. Creo que nos ha gustado mucho. Es un tema que al psicólogo Fer y a mí nos apasiona. Entonces, pues vamos a seguir hablando de este elemento en siguientes capítulos. No se los pierdan, déjenos sus comentarios, sus ideas. Nosotros vamos a estar como muy atentos. Esperen el meme, esperamos encontrarlo. Seguramente lo vamos a encontrar. Y pues nos vemos en una siguiente emisión de este espacio, Psicología a 2 voces. Bye.